En mi vida anterior, la chica más guapa del pueblo se quitó la chaqueta y se lanzó al embalse arriesgando su vida para salvarme. Pero yo pagué su bondad con traición. Después del incidente, usando el pretexto de que había tenido contacto íntimo conmigo en el agua, la obligué a casarse conmigo. Y durante su puerperio, cuando estaba débil, la obligué a meterse en el río helado para pescarme comida. Cuando se negaba, la golpeaba. Pero aún así, ella no se divorció de mí. Al contrario, siempre pensaba en cómo podríamos salir adelante juntos. Hasta el 6º mes después de dar a luz a nuestra hija. Yo, por las deudas del juego, sin salida, me preparaba para vender a mi hija para pagar. Al enterarse, Liu Ruyan, con el corazón destrozado, tomó a nuestra hija de menos de un año y sin mirar atrás, se lanzó al mismo embalse donde me había salvado. Y tras su muerte, por fin abrí los ojos, pero ya era demasiado tarde. Para compensar mis faltas hacia Liu Ruyan, aunque ahora soy millonario, y tengo mujeres hermosas que se me ofrecen a diario, las rechazo a todas. Al mismo tiempo, invertí grandes sumas de dinero en investigar la máquina del tiempo, con un único deseo, volver al pasado, para rescatar a esa chica tonta que me trató con sinceridad, Liu Ruyan. Quizás el cielo se apiadó de mí, pues cuando estaba gravemente enfermo, a punto de morir, soñé que viajaba en el tiempo y regresaba al pasado. Y cuando volví a abrir los ojos, realmente había regresado 30 años. Al ver a Liu Ruyan, cubierta de moretones, encogida en un rincón temblando, me froté los ojos enrojecidos sin poder creerlo. Después de confirmar que no era un sueño, no pude evitar exclamar emocionado: «Esposa, eres tú de verdad». Pero cuando me levanté para abrazarla, ella comenzó a gritar con desesperación, forcejeando violentamente: «¡Vete, no me toques!». Su voz era desgarradora. Al ver su reacción, me detuve de inmediato. Entonces recordé que Liu Ruyan había tomado dinero prestado de la familia de sus padres para comprar papilla para la niña, pero yo, desesperado por las deudas del juego, se lo quité para comprar alcohol. Y borracho, al llegar a casa, la maltraté brutalmente. Al pensarlo, me maldije a mí mismo. En mi vida anterior fui un verdadero monstruo. Entonces, sin dudarlo, me abofeteé más de 10 veces. La sangre empezó a brotar de la comisura de mis labios. Liu Ruyan, con lágrimas en los ojos, me observaba en silencio. Luego no pudo evitar esbozar una sonrisa sarcástica. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces me había arrodillado al despertar de la borrachera, llorando y jurando que cambiaría. Tampoco era la primera vez que me abofeteaba, pero nunca me había visto cambiar. Podía soportar con humillación que me maltratara y me insultara en casa, pero no soportaba que mi hija llorara de hambre, sin tener nada que comer. Al ver a mi esposa tan viva y presente, aún me costaba creerlo. El llanto de la niña me sacó de mis pensamientos. Sin perder más tiempo, recogí la ropa del suelo y me la puse de cualquier manera, tratando de consolar a Liu Ruyan, que lloraba en silencio. «Ruyan, espera, voy a buscar algo de comida para la niña». Dicho esto, corrí hacia la única tienda en la entrada del pueblo. Vivir de nuevo. Este cuerpo era tan joven que podía correr sin cansarme. El viejo Juan de la tienda, al verme, su arrugado rostro esbozó una sonrisa, mostrando sus dientes amarillentos. ¿A comprar alcohol? ¿De siempre? En mi vida anterior llegué a tener miles de millones. Hace tiempo que alcancé la independencia financiera. Comprar papilla o una fábrica de leche era cuestión de una palabra. Pero ahora, ni siquiera podía pagar los pocos centavos que costaba la papilla. Solo pude responder con vergüenza: ¿me fía? Tío Juan, quiero comprar papilla para la niña. Mañana mismo le pago, se lo aseguro. Al escuchar que quería fiar, el viejo Juan abrió sus ojos turbios como platos y luego suspiró con pesar. Vaya desgracia. Liu Ruyan es la chica más famosa de los alrededores. Estudió mucho y es preciosa, y ahora acabó casándose con este desgraciado. Ella misma pasa hambre y la criatura también sufre. Pensando en la pobre situación de Liu Ruyan, el viejo Juan no dijo nada más. Tomó un paquete de papilla del estante y me lo dio. Con la papilla en mano, le di las gracias con gratitud y sin perder un segundo, regresé a casa. Pero al entrar al patio, oí el llanto de la niña desde adentro. Entré rápidamente y con voz ronca dije: «Esposa, la papilla». «Ya la traje». Al oírme, Liu Ruyan levantó la vista y vio que efectivamente había vuelto con la papilla. Se puso en guardia de inmediato, abrazando fuerte a la niña, con el rostro pálido lleno de pánico. «Te lo advierto, no te atrevas a vender a mi hija, o nos mataremos juntos». Su voz sonaba desesperada e histérica. Me quedé paralizado. Recordaba vagamente que en mi vida anterior quise vender a mi hija a una pareja de más de 40 años que no podía tener hijos para conseguir dinero para alcohol. El solo pensarlo me partía el corazón. ¿Qué clase de monstruo fui? Morir es poco. Me incliné y dejé la papilla en la cama vieja, con un nudo en la garganta. «Ruyan, fui un monstruo. No soy digno de ti, pero por favor, créeme. No venderé a nuestra hija. Mañana mismo iré al pueblo a buscar trabajo». Al escuchar esto, la mirada de Liu Ruyan se llenó de desconcierto, pero sobre todo de repugnancia. Después de todo, no era la primera vez que decía algo así. Sin prestar atención a su reacción, salí del patio. Si no recordaba mal, en mi vida anterior, mi esposa, a finales de este mes, se lanzó al embalse con la niña. Incluso se ató piedras al cuerpo para asegurarse de no tener escapatoria. Solo pensarlo, me erizó los pelos. Menos mal que aún no es tarde. Todo tiene solución. Si logro ganar dinero rápido y trato bien a Ruyan y a la niña, seguro que volverá a tener esperanza y no intentará quitarse la vida. Pero eso ya se verá. Ahora en casa no había nada. Había que pensar en cómo conseguir algo de carne para que Ruyan y la niña se recuperaran. Miré hacia la montaña al sur del pueblo y se me iluminaron los ojos. Me dirigí hacia allá. Si no recordaba mal, en esa montaña había muchas aves. En mi vida anterior, por perezoso, prefería pasar hambre antes que subir a cazar. Ahora no debía dejar pasar esta oportunidad, pues la carne de ave no solo es muy nutritiva para mujeres y niños, sino que también se puede vender en el mercado. Llegué a la montaña, saqué el elástico de la ropa interior que me había quitado, recogí una rama
y me hice un tirachinas. En mi vida anterior, cuando me hice rico, me aficioné al tiro deportivo y también usé tirachinas un tiempo. Así que, aunque al principio no acertaba, pronto recuperé la puntería. Después de pasar un buen rato agazapado, por fin tuve éxito. Cacé algunas tórtolas y una gallina silvestre. Até las piezas con alegría para llevármelas a casa. Pero de repente, noté que algo me faltaba. Me asusté muchísimo. ¿Qué está pasando? Entonces vi un destello dorado en el amuleto de la suerte de mi esposa, que llevaba sobre el pecho. Era algo que Liu Ruyan llevaba siempre consigo, hasta el día de su suicidio, cuando lo dejó en la orilla del embalse. Cuando quise mirarlo mejor, el amuleto había desaparecido. Me acerqué a tocar, y de repente entré en un espacio. Tras varias pruebas comprendí. Bastaba con sostener el amuleto para entrar y salir a voluntad. Esto me alegró enormemente. ¿Sería ese el famoso espacio de almacenamiento? Con esto, ¿no sería más fácil hacerse rico? Ruyan, en esta vida, te daré todas las riquezas que mereces. De regreso a casa, vi que muchas casas del pueblo ya tenían luz eléctrica, pero la nuestra seguía con lámparas de aceite. La vida que llevaba Liu Ruyan conmigo era... Cuanto más lo pensaba, más culpable me sentía. Entré directamente a la cocina con lo que había cazado. Antes de que anocheciera del todo, maté las tórtolas y preparé un caldo. Poco después, entré a la sala principal con un gran bol de caldo de tórtola. Llamé. Ruyan, a comer. Hice caldo de tórtola, para que te recuperes. Tuve que llamarla 3 veces, para que Liu Ruyan saliera lentamente de la habitación interior. Al ver el bol de caldo en la mesa, y los trozos de carne, no se acercó de inmediato, sino que se quedó donde estaba, con los ojos llenos de rencor y desconfianza. ¿Qué te propones? Al ver a mi esposa con esa ropa llena de remiendos, sentí una punzada en el corazón. En esta época de escasez, su belleza destacaba aún más. Y yo fui un malnacido que la engañé y no la supe valorar. Solo la maltrataba. Sabía que no podía aceptar mi cambio de la noche a la mañana. Era normal que desconfiara. Solo podía disipar sus dudas poco a poco, sin prisas. Y mientras yo estuviera presente, ella no comería. Sonreí suavemente. Ruyan, come tú primero. En la cocina hay más. Me voy para allá. Si no es suficiente, me avisas. Dicho esto, me di la vuelta y salí. Al oírme, Liu Ruyan se quedó inmóvil, mirando aquel gran bol, que humeaba con caldo y carne. Una profunda sensación de irrealidad la invadió. ¿Estoy soñando? ¿O será esta la última cena? Porque antes, cuando había algo de comida, yo me la comía toda, y a ella solo le tocaban las sobras y el agua de lavar los platos. Así que, aunque ahora estaba hambrienta, temía que yo tuviera segundas intenciones, y no se atrevía a probar bocado. Liu Ruyan salió de la casa y me vio con un bol, bebiendo el caldo con avidez. Y colgada en la entrada de la cocina, una gallina silvestre. Había subido a cazar, pero ¿cómo lo había hecho? Nunca había oído que su familia se dedicara a la caza. Aunque no sabía cómo había cazado, al menos no era comida robada. Solo entonces volvió a la sala, tomó el bol y empezó a comer con cuidado. Llevaba tanto tiempo sin probar carne, que sin querer comió de más y soltó un pequeño eructo. Cuando terminó de comer, bajo la mirada desconcertada de Liu Ruyan, me ofrecía lavar los platos. Eso la dejó sin saber qué pensar. Porque antes, nunca hacía las tareas del hogar. Después de eso calenté agua. Llené un balde con agua caliente y lo metí a la casa. Ruyan, usa esta agua para limpiarte. Dejé el balde sin prestar atención a la mirada atónita de Liu Ruyan y me di la vuelta para salir.